Y entonces lo que vamos a ver ahora van a ser integrales, pero esas integrales van a ser integrales de funciones trigonométricas. Vamos a ver integrales de funciones. Necesito saber cuáles son las fórmulas. Ahora bien, ¿cómo es que inicio una integral? La integral es cuál es la operación o la función principal. Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen un 4 por una W por una secante cuadrada del argumento entre una raíz de un radicando por la diferencial de la variable. Entonces, por favor, díganme cuál es lo principal de todo eso que mencioné. La secante al cuadrado. Exacto. Número de lista. El 2. Ok, entonces la más importante es la secante al cuadrado. Como la más importante es la secante al cuadrado, lo que debo de buscar precisamente es la fórmula de la secante al cuadrado. Me voy al formulario y menciona que la integral de la secante al cuadrado del argumento por la diferencial del argumento es la tangente del argumento por la constante de integración. Por lo tanto, lo primero que yo debo de localizar es el argumento. ¿Alguien me dice cuánto vale el argumento? 4. La raíz de... Ajá, la raíz de 1 más W cuadrado. Ok, muy bien. ¿Quién dijo la raíz? ¿Qué número El 6. 6, ok. Entonces, el argumento es precisamente lo que dijo su compañera, es la raíz de 1 menos W al cuadrado. Eso quiere decir que el argumento es 1 más W cuadrada elevado a la 1 medio. ¿Por qué elevado a la 1 medio? Porque sabemos que por leyes de los exponentes, una base, y esa base está elevado a un exponente y le estoy obteniendo una raíz mésima, entonces eso es la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por eso yo sé que es a la 1 medio y sé que es el argumento por una función que sigue a la secante cuadrada. Esta es el argumento. Entonces de lo que se trata en este tipo de derivadas es precisamente la diferencial. Recuerden que la diferencial se calcula como la derivada por la diferencial. Entonces, si yo voy a calcular la diferencial, entonces, ¿alguien me puede decir cuánto vale la diferencial? La derivada de W. ¿Cuál, perdón? La derivada de W. No. Es la derivada del argumento. Ajá, ¿y cuál es la derivada del argumento? Ok, para calcular la derivada del argumento me debo de acordar de las fórmulas de cálculo diferencial. Una potencia, la derivada de una potencia es el exponente por la menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un exponente. Por lo tanto, aquí debo de escribir primeramente el exponente, que es un medio multiplicado es esta suma. Por lo tanto, lo que voy a escribir es 1 más 1 elevado al exponente menos 1. Si yo tengo el exponente que es un medio y le quito 1, recordando en el kinder me enseñaron que un entero tiene 2 mitades, eso quiere decir que le voy a restar 2 mitades. Como tienen el mismo denominador, se mantiene el denominador que es 2 y entre los numeradores aplico la ley de la resta. Como el signo del número mayor es negativo, se deja negativo, se hace la resta del 2 con el 1, quedándome 1, y que el resultado de la resta de un medio menos 1 es menos un medio, multiplicado por la derivada de la base. Y la derivada de la base me doy cuenta que es una suma. Por ser una suma es la derivada del primero y del segundo. La derivada del primero, si ustedes observan, es una constante. Y ustedes saben que la derivada de una constante, porque la constante es 1,
la derivada de menos un medio que multiplica a 0, que es la derivada de 1, más, porque aquí hay un signo más, y luego la derivada de w cuadrada. La derivada de w cuadrada también obedece una potencia, por lo tanto es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que 2 menos 1 me queda 1, este 1 no se escribe porque por definición de potencia solamente hay que escribir una vez a la base, como ya está escrita no se escribe, y multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Así es como yo calculo la diferencial. La calculé a través del conocimiento de cálculo diferencial. Y entonces vamos a revisar. Fíjense bien, por favor, fíjense bien porque esta es la parte importante. Este 2 y este 2 se multiplican. ¿Por qué? Porque aquí hay un 0 y 0 más 2 sigue siendo 0. Por lo tanto, este 1 medio con este 1 medio, con este 2, perdón, se multiplican y me da 2 medios. Ese 2 medios es 1. Y si ustedes se dan cuenta, en la derivada efectivamente está el 1. ¿Dónde está el 1? Pues el 1 pues es un número que anda por aquí, un 1 que está multiplicando a toda la integral. Por lo tanto, en la integral sí tengo esa parte de la derivada. Vamos a la siguiente. En la derivada, perdón, en la diferencial, disculpen, en la diferencial también, y si ustedes se dan cuenta, esa W también la tengo. Y tengo en la W que tengo aquí en la integral. Eso quiere decir que sí vamos teniendo toda la diferencial. Le sigo. En la diferencial también aparece esta función. Pero si se dan cuenta, esta función está a la menos un medio. El que esté a la menos un medio implica que yo ya sé que existe una propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir como el recíproco con exponente positivo. O sea, se le cambia de signo al ente. En otras palabras, este menos un medio debe de estar en el numerador. Pero como yo sé que el 1 medio es una raíz, concluyo por lo tanto que esa parte que hace referencia a w más 1 a la menos 1 medio, también la tengo y es la que está aquí. Aquí yo tengo el 1 más w cuadrada, el 1 más w cuadrada, que está elevado a la 1 medio por leyes de los exponentes y que eso es la raíz, y por ser menos debe de estar en el denominador, por lo cual sí está en el denominador. Y ya. Y aquí me faltó, porque no lo escribí. La diferencial siempre debe tener al final una diferencial W. Y si ustedes se dan cuenta, también esta diferencial W, que me hizo falta escribirlo cuando hice el cálculo, esta diferencial también está acá. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, está la secante cuadrada del argumento, que fue lo que me llevó a la fórmula de cálculo integral, y también está todo lo de la diferencial. Lo único que no está es el 4. Este 4, como no forma parte de la diferencial, quiere decir que es una constante. Y si ustedes se acuerdan, existe la integral, disculpen, existe la integral de una constante por una función, por la diferencial de la función, y que esto se calcula como la constante por la integral de la función por la diferencial de la función. Eso quiere decir que ese 4 no pertenece a la fórmula. No es que no pertenezca, disculpen. Ese 4 es esta constante y por lo tanto lo puedo escribir afuera de la integral. En otras palabras, cuando ya realizo la integral, el resultado de la integral es un 4 que multiplica a la integral de la secante cuadrada. Pero sabemos que la integral de la secante cuadrada, como ya está completa porque está la secante y están todos los elementos de la diferencial, entonces ya puedo escribir el resultado. Y el resultado es 4 veces la tangente del argumento. Ya habíamos dicho que el argumento era y sabemos que es la raíz cuadrada de 1 más w cuadrada más la constante de integración.
Y en ese momento, como ya no hay operaciones que hacer, pues ya se acaba y ya terminé con la integral. ¿Alguna duda, chiquillos? Porque de aquí para adelante son puras integrales y el análisis es el mismo. Recuerden que no se hace un cambio de variable, ¿eh? Hay muchos docentes que erróneamente dicen hacer un cambio de variable, pero el cual no me lleva más que a equivocarme mucho, a no entender cálculo integral y obviamente nunca a avanzar. Me quedo atorado en cambio de variable y les cuesta mucho trabajo avanzar, ¿no? ¿Dudas? ¿Podría repetir la última parte? ¿Cuál es la última parte? La de la integral. Ajá. Sí, la última. Acuérdate que debe de estar todos los elementos de la fórmula. ¿Cuáles son todos los elementos de la fórmula? Secante de un argumento. Voy a quitar todas mis marquitas para que lo volvamos a revisar, ¿no? Y la idea es que les quede claro. A ver, en tu integral deben de estar los elementos de la fórmula. ¿Cuáles son los elementos? Secante cuadrada del argumento. ¿Quién es secante cuadrada del argumento? Pues es este secante cuadrada del argumento. Ahora bien, todo lo demás debe de ser la diferencial. Para que tú verifiques que todo lo demás debe ser la diferencial, por eso calculaste la diferencial. ¿Qué quiere decir calcular la diferencial? Pues calcular la diferencial es regresarte a cálculo integral y con cálculo integral haces el cálculo de tu diferencial. Obviamente ese cálculo de la diferencial obedece a que ya pasamos por nuestro curso de cálculo diferencial y ya te la sabes. O sea, no te voy a enseñar cálculo diferencial, te voy a decir cómo se hace, pero no te lo voy a enseñar. O sea, eso es parte de lo que ya sabes, ¿no? Entonces, comienzo con la fórmula. ¿Tengo secante cuadrada? Sí. Ahora falta la diferencial. ¿Qué debe tener la diferencial? ¿Qué debe tener la diferencial? Pues primeramente tiene un medio por un 2. Ese un medio por un 2 te da 1, por lo tanto, esa parte no importa. Pero también debe de tener una variable, que es la W. Si tú te das cuenta, aquí está la W. También debe de tener debe tener un dw sobre dw, que es 1, y el 1 sigue estando ahí. Y también debe de tener ese binomio. Si tú te das cuenta, el binomio aquí lo tienes, pero está elevado a la menos un medio. ¿Qué quiere decir a la menos un medio? Quiere decir que como el exponente es negativo, debe de estar escrito en el denominador. Y como es un medio, quiere decir que es una raíz. Por lo tanto, está precisamente el 1 más w cuadrado elevado a la 1 medio, que quiere decir la raíz cuadrada en el denominador debido a la propiedad. Entonces, si tú te das cuenta, ya tienes completo la diferencial de w. ¿Qué es la diferencial de w? ¿Qué es esta diferencial de w? Todo lo que está en azul. ¿Cómo lo obtuviste? A través del cálculo de la derivada. Así obtienes la diferencial. ¿Y cuál es la fórmula? Pues la fórmula fue secante cuadrada, por eso elegiste esa fórmula. De ahí, si tú observas, lo único que no está marcado es el 4. Eso quiere decir que el 4 funge como una constante que la estás utilizando en la fórmula. Y esa constante, pues simplemente aplica la fórmula. ¿Cuál es la integral de una constante por una función? Pues ya te había dicho que es esta constante que va a multiplicar a la integral. Pero la integral ya la tienes completa. La integral solamente es la tangente del argumento. Solamente es la tangente del argumento, que es precisamente el que tú tomaste de base para calcular la derivada. Obviamente más la constante de integración. Ese análisis ahorita lo estamos haciendo por las piedritas, pero en algún momento lo vamos a hacer mentalmente. Por eso no me gusta el cambio de variable, porque con el cambio de variable te tardas mucho, a fuerzas tienes que escribir, y esto, cuando empiezan a derivar y a comparar las partes, este es mucho más rápido. Obviamente conlleva que te sepas las fórmulas, ¿no? Pero eso es parte de cálculo integral, te debes de aprender las fórmulas. ¿Sale bien? Profe, y por ejemplo, es que ya me confundí un poco, porque por ejemplo, ¿dónde quedó la raíz cuadrada de 1 más w al cuadrado, pero del denominador? Es lo que necesitas para aplicar la fórmula. No queda en ningún lado. Para que tú apliques una fórmula,
forzosamente debe de haber una diferencial. ¿Quién es la diferencial? Toda esta, todo lo que está en azul. ¿Quién es la diferencial? Te lo voy a marcar con otro color. Es lo que está en azul y ahorita te lo voy a marcar. Esta W con esta raíz y con esta diferencial, todo eso es la diferencial. En otras palabras, la secante cuadrada del argumento es la primera parte de la integral y este pedacito que se ve aquí tan chiquito que es la diferencial está formada por una W, por una raíz en el denominador y por una diferencial. Esas tres partes que tú obtuviste a través de una derivada que te enseñaron en Mate 4, esas tres partes solamente son la du. Y por lo tanto, si tú tienes la integral de la secante cuadrada del argumento por la diferencial del argumento, donde dijimos que estas son tres partes y esta es la raíz, si tú tienes esto, lo único que debes de escribir es el resultado. Y el resultado solamente es la tangente del argumento más la constante. Fíjate cómo te estoy cambiando de concepto. Tú estás diciendo, ¿pero dónde quedó? Pues no queda en ningún lado porque esa es la diferencial. En otras palabras, esta primera parte es la altura del rectángulo y esta segunda parte es la base del rectángulo. Tienes un rectángulo con base W por diferencial W sobre la raíz cuadrada de 1 más W cuadrada. Y tienes una altura que se llama secante cuadrada de la raíz cuadrada de 1 más W cuadrada. Esta base por altura te da por resultado un área que se escribe tangente del argumento más la constante. Ese es el concepto importante. La visualización que tú estás haciendo es una visualización de álgebra. ¿Dónde quedó? Pero ese dónde quedó obedece a que generalmente estás pensando en cancelar, estás pensando en eliminar, estás pensando en desarrollar, pero no avanzas al otro concepto. ¿Cuál es el concepto? Una parte se llama función y la otra parte se llama diferencial. La función puede ser enorme y la diferencial puede ser igual de enorme o más enorme. Pero si tienes la secante de el argumento por la diferencial del argumento, el único resultado es la tangente del argumento más la constante de integración. Eso es la aplicación del concepto, no es la aplicación de la posición o de lo que está o de lo que puede estar. ¿Sale bien? Sí, profe, ya entendí, gracias. Ok, sale bien. Es un concepto complicado, ¿eh? O sea, pongámonos en el claro lugar que ustedes no saben cálculo integral. ¿Por qué no saben cálculo integral? Pues porque no lo saben. Por eso están tomando un curso de cálculo integral. Y entonces yo les debo de aclarar los conceptos porque ustedes, como no saben cálculo integral, todavía no son aptos para pasar cálculo integral. En esa parte, acuérdense que les había dicho que todos los exámenes a título van a ser presenciales. Gracias a Dios, a partir del lunes de la semana que entra ya empiezan a vacunar a todos los maestros de la vocacional. Eso quiere decir que para agosto, que son los exámenes a título, pues ya todos van a estar vacunados, van a ser presenciales todos. Y pues tomen sus previdencias, ¿no? Porque en un examen presencial obviamente es muy diferente a un examen a distancia. No van a poder llevar celular, ni calculadora, ni formulario. Y pues eso es complicado, ¿no? Desde el punto de vista que ahorita en casa es más fácil porque tienen acceso a muchas cosas. En el examen a título no va a ser así. Así que pregunten todo lo que quieran. Ya saben que la idea es que aprendan bien, por eso es necesario que expresen sus dudas y se las explico, ¿no? Pero sí entiendan que tienen que mover los conceptos que traen. La mayoría de los conceptos que traen son muy malos. Hay que meter conceptos nuevos. Por eso siempre les estoy mencionando los conceptos, ¿no? Y siempre les estoy explicando. Así que pregunten, por favor, con toda la confianza del mundo. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, va que va. Entonces vamos a realizar otra integral. Otra integral me la traigo por acá para que la vean. La vamos a escribir aquí abajito. Listo. ¿Ya están viendo la fórmula? Perdón, ¿ya están viendo el ejercicio, que es el 4? Okay. Sí, profe. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues primero debo de reconocer qué es lo más importante. Se los voy a mencionar. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo una multiplicación de
una función trigonométrica que está elevada a la 4. En otras palabras, es una potencia que tiene una base que es la cosecante y aparte es una cotangente por la diferencial. Por lo tanto, ¿qué es lo principal? Lo principal es una multiplicación, una potencia y obviamente también hay una cosecante y una cotangente. Cosecante del argumento y cotangente del argumento. Ahora bien, díganme de todo eso que les mencioné, ¿qué es lo más importante? La cotangente. No, Los argumentos de las funciones. no, ¿No es el 6x? no. Tangente. La potencia de la cosecante. Exacto, eso es lo más importante, la potencia. ¿Qué número de lista tienes? 3. 3, es lo más importante, la potencia. ¿Por qué es lo más importante? Porque si ustedes se dan cuenta, la base de la potencia es una cosecante. Y en otras palabras, una cosecante es equivalente a una cotangente. ¿Por qué son equivalentes? Pues porque las dos son funciones trigonométricas. Ahora bien, el 6x es un argumento. ¿Pero es un argumento de quién? Pues es un argumento de la función trigonométrica. Por lo tanto, el argumento no es importante la función trigonométrica. Pero como la función trigonométrica está elevada a un exponente, es más importante la potencia porque la potencia tiene como base una función trigonométrica. Es como cuando dicen, ¿no? ¿Quién es más importante, tú o los papás? Pues no es mala onda, ¿no? Pero mientras vivan en casa, los más importantes son los papás porque ustedes dependen de los papás. Cuando ustedes salgan de su casa, acuérdense que la edad a la cual los chiquillos tienen que dejar su casa es a los 18 años. Eso es lo que debe de ser, que no lo hacemos porque somos papás consentidores. Pero el niño a los 18 años tiene que dejar la casa ya, que estudie, que trabaje y que aprenda a valerse por sí mismo. Obviamente los papás, nuestra labor es prepararlos desde los 0 hasta los 18 años para que aprendan a hacer qué hacer, para que aprendan a hacer de comer, para que aprendan a manejar un gasto, para que sepan manejar dinero, para que sepan tener una empresa, para que sepan estudiar, para que sepan, para que a los 18 años ya estén maduros y se puedan ir a vivir solos. Eso es lo ideal. No lo hacemos y eso obviamente está mal, porque debería de ser lo prioritario, ¿no? Aprenderles a vivir independientes, que se mantengan solos. Obviamente los podemos apoyar, ¿no? Pero no quiere decir que les vamos a dar todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? La potencia. Por lo tanto, como la potencia es la más importante, la fórmula que yo voy a escoger es la fórmula de la integral de una potencia. Y si ustedes se acuerdan, esa fórmula ya la hemos manejado. Entonces, la integral de una potencia por la diferencial de la base, el resultado es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. Por lo tanto, lo que a mí me importa es la base. ¿Por qué me importa la base? Porque acuérdense que de la base se calcula la diferencial. Hace rato lo que yo analicé fue el argumento, porque era la integral de la secante del argumento. Ahí era diferente. Entonces ahora la función importante es la que hace referencia a la base. Hace ratito era el argumento. Deben tener bien visualizados los nombres para que no se equivoquen. Por lo tanto, díganme por favor cuál es la base. Muy bien, dime tu número de lista. 6, va que va. Entonces, la consecante ahí es la importante porque es la base. Ahora bien, su compañera lo dijo mal porque no es la cosecante. Eso es un error muy grande. Porque si dicen que es la cosecante, acá les falta algo importante. Y lo importante es decir todo completo. Entonces, ¿cuál es la base? La base es la cosecante del argumento. Todo debe de ir junto. Porque si no, pues ya caí en un gran error, ¿no? Entonces, ahora lo que debo de hacer es calcular la diferencial. ¿Cómo calculo la diferencial? Pues la diferencial la calculo a través de las fórmulas de cálculo diferencial. Yo sé que la derivada de la cosecante de un argumento es... ¿Alguien se la sabe? El algoritmo natural de la secante del argumento más la tangente. No. Ah, no, de la cosecante menos cotangente. No, tampoco. ¿Alguien se sabe cuál es la derivada de la cosecante? ¿Del argumento?
Ok, la derivada es menos cosecante del argumento por la cotangente del argumento, por la derivada del argumento. Disculpen, esa es la fórmula. La que me estaba mencionando su compañera era la de la tangente y era la de la cotangente. Así que ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Para que no se vayan a perder. Entonces, si yo voy a calcular la diferencial de la base es menos la cosecante de 6x por la cotangente de 6x por la derivada del argumento. Dígame cuánto vale la derivada del argumento. 6. ¿Qué número de lista tienes? ¿Quién dijo 6? ¿El hombre? 11. 11, muy bien. Entonces la derivada del argumento precisamente solamente es el 6. No es todo completo, nada más es el 6. Entonces aquí escribimos un 6 por la diferencial de x. Y ahora sí, vamos a revisar la fórmula. Fíjense bien, chiquillos, fíjense bien. La base la voy a escribir aquí con verde. ¿Quién es la base? La base es la cosecante de 6x. La base es la cosecante de 6x. Ahora vamos a ver la diferencial. Si ustedes ubican la diferencial, la calculé aquí abajo. Entonces la diferencial está formada de un signo menos. Si ustedes se dan cuenta, aquí para nada tengo el signo menos. Como no tienen el signo menos, entonces este signo menos lo debo de agregar. Y si voy a agregar un menos que multiplica y lo voy a compensar con un menos que divide. Menos entre menos me da más y con eso ya pude tener este menos que debe de estar en la diferencial. Vamos con la siguiente. También debe de haber una cosecante. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente está la cosecante. ¿Cuántas veces está la cosecante? ¿Alguien me puede decir cuántas veces está aquí la cosecante? Una. No, una vez no. 2. 4. Muy bien, ¿quién me dijo 4? Yo. No, 11. fue una niña la que dijo 4. Perdón. 6, muy bien. Entonces la niña dijo que era 4, y eso se debe precisamente a la definición de potencia. Por la definición de potencia yo sé que está 4 veces multiplicado por sí mismo. Por lo tanto, ¿está la cosecante? Sí. ¿Cuántas veces? 4. Está 4 veces. Pero yo necesito 4 veces, pues no, solamente necesito una vez. Ahí está una vez la cosecante. Ahora, vamos a la cotangente. Si ustedes revisan, la cotangente aquí está. Y por último, me piden que haya un 6. Pero si ustedes observan, el 6 no está para nada multiplicando. Por lo tanto, agrego un 6 que está multiplicando y también compenso con un 6 que está dividiendo. Obviamente si está dividiendo hay que escribirle un 1 arriba, ¿no? Y con ese 6 ya tengo, con ese 6 ya tengo completa la diferencial. ¿Alguna duda en ese análisis? Ok, lo que me hace falta es ¿cuánto vale el exponente? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el exponente en esa integral? 3. 3, muy bien. ¿Qué número de lista tienes la que dijo 3? 6. 6, muy bien. Y su compañera dijo que era 3 porque resulta que habíamos dicho que tenemos una cosecante que la necesito en la diferencial. Por lo tanto, de estas 4 que eran originalmente, pues ya no tengo 4 porque una la utilicé para la diferencial. Eso implica que en lugar de ser 4, el exponente es 3. ¿Por qué? Porque una la necesito para la diferencial. Esa es la razón. Y entonces, ahora sí ya podemos aplicar las fórmulas. Y las fórmulas es, primeramente, observen cómo esto no forma parte de la integral. ¿Por qué no forma parte de la integral? Porque ni es base, ni es exponente, ni es diferencial. ¿Cuál es la base? La azul. ¿Cuál es el exponente? Ya dijimos que el 3. ¿Y cuál es la diferencial? Dijimos que es la que está con marcatextos azul. Por lo tanto, esa parte, que es la que estoy compensando,
funge como una constante. Y entonces hay que aplicar la fórmula que dice que una constante por una función por la diferencial de la función es la constante por la integral de la función por la diferencial de la función. Eso quiere decir que ya al aplicar la fórmula de la integral, lo que ocurre es que primero hay que escribir la constante. ¿Cuál es la constante? Pues la constante es menos un sexto. ¿Por qué? Porque hay un 1 en el numerador y el menos 6 en el denominador. Obviamente estoy aplicando leyes de los signos, porque más entre menos me da menos. Y de ahí lo que sigue es la integral, pero la integral como ya está completa por el análisis que hice, ya puedo escribir el resultado. Y el resultado solamente debo de escribir la base, no debo de escribir la diferencial. ¿Por qué no la debo de escribir? Porque la diferencial, que es una base del rectángulo, se debe de multiplicar por una altura del rectángulo. Y entonces esa altura del rectángulo por esa base del rectángulo me genera un área. Esto es un área. Por eso no debe de aparecer lo mismo. Son cosas diferentes. En otras palabras, tengo un rectángulo donde ahora la base del rectángulo se llama cosecante de 6x por la cotangente de 6x por menos 6. Eso es la base. Y la altura se llama cosecante cúbica de 6x. Eso me permite un área. ¿Y quién es el área? El área es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. Por eso solamente se debe de escribir la base. ¿Cuál es la base? Pues de aquí observo con mis ojos de la cara que la base es cosecante de 6x, que debe de estar elevado al exponente más 1. Habíamos dicho que el exponente era 3, por lo que expliqué aquí arriba. Por lo tanto, 3 más 1 me da 4 y se escribe sobre la función dividido entre 4 más la constante de integración. Y ese que está ahí es el resultado de la integral. Sin embargo, pues todavía me hace falta hacer más cosas. ¿Y qué es lo que me hace falta? Pues obviamente realizar operaciones, porque sabemos que este 6 por este 4 se puede multiplicar. Por lo tanto, me queda que el resultado es menos un 24avo de la cosecante cuarta de 6x más la constante de integración. Y con eso ya acabé la integral. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ok, va que va. Hecho. Está bien, bebé, ahorita que te escuche. No, pero ni siquiera sé. Seguimos, entonces vamos a agarrar otra integral, si nos cabe. Fíjense cómo cálculo integral es muy sencillo, ¿eh? No es la octava maravilla del mundo, pero tienen que entender cuál es el proceso de integral. Generalmente los maestros no les explican el proceso de integrar, como que se los dejan ver muy oscuro. Y eso lo hacen a través de un cambio de variable. Ese cambio de variable es el que hace que no le entiendan, porque como lo hacen siempre igual y lo hacen muy rápido y no les explican cuáles son los conceptos intermedios, pues ahí vienen las imprecisiones, ¿no? ¿Todos están viendo el ejercicio 6? Sí, profe. Ahora bien, fíjense bien, ¿eh? Aquí hay un problema muy grande. Y el problema muy grande es que si revisan su formulario de cálculo integral, jamás existe una integral de una división. Nunca. Y como no existe una integral de una división, quiere decir que esta no la puedo integrar. Entonces, lo que yo debo de hacer previamente es acordarme de las identidades trigonométricas. Y de las identidades trigonométricas menciona que el recíproco de la secante del argumento es lo mismo que el coseno del argumento. ¿Por qué se llama recíproco? Porque este denominador se va a escribir en el numerador. Ese es el intercambio de numerador con denominador. Y este 1 se escribe en el denominador. Por eso se llaman identidades recíprocas. Entonces, el recíproco de la secante es el coseno. Eso implica entonces que en realidad esta integral la pueden nombrar como la integral del coseno del argumento, que es 5t más 1. Observen cómo en ningún momento estoy aplicando la propiedad de los exponentes. Recordemos que la propiedad de los exponentes menciona que una potencia con exponente negativo se escribe como el recíproco con exponente positivo. Entonces, este signo del exponente no lo estoy cambiando. ¿Por qué no lo estoy cambiando? Porque lo que estoy aplicando no es la propiedad,
O sea, no estoy aplicando sobre la base con exponente, sino estoy aplicando sobre la secante. El recíproco de la secante del argumento es el coseno del mismo argumento. El argumento no conlleva ningún cambio. Algunos maestros malos les dicen es que se sube, y como se sube lo asocian luego a cambiar de signo, pero no es que se suba, es intercambiar numerador con denominador. ¿Dónde está el intercambio? Ya les había mencionado. ¿Y qué dice la identidad? El recíproco de la secante de un argumento es el coseno del mismo argumento. Por eso no deben de hacer nada sobre el argumento. No hay que aplicar la propiedad, como aquí ya se los marqué, ¿no? Y entonces estamos tomando la diferencial de t como 1. estás tomando no. Acuérdate que siempre hay un 1 que multiplica la diferencial. No es que lo esté tomando como. Ese 1 no se escribe y tampoco se escribe el más. ¿Sale bien? Sí. Sí. De hecho, esta integral está mal escrita porque siempre debe de estar la integral de la función multiplicado por la diferencial de la función. Entonces, esta integral que está mal escrita, pues te lleva a confusiones, ¿no? Precisamente los matemáticos tienen mucho esa situación de escribir las cosas mal. Vuelvo a repetir, esto está mal escrito porque debe estar separada la función trigonométrica de la diferencial. Pero está bien, ¿no? No hay ningún problema, o sea, somos más inteligentes que los matemáticos por la única y sencilla razón que nosotros aplicamos las matemáticas y los matemáticos solamente desarrollan herramientas que nosotros vamos a utilizar y que posteriormente les vamos a decir que nos ayuden en esa parte de las herramientas que no es de nuestro dominio. Lo que nos importa a nosotros es implementar. Por eso el concepto es tan importante, ¿no? Las herramientas que nos las digan los matemáticos cómo usar. Pero la implementación tecnológica, eso nos toca a los químicos, a los biólogos, a los farmacéuticos, a los médicos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, si ustedes observan, va de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una suma, porque es 5t más 1. Tengo una multiplicación porque es 5 por t. Y tengo el coseno del argumento. Y también tengo una multiplicación por la diferencial. Ahora díganme, de todos esos elementos que mencioné, ¿cuál es el más importante? La función trigonométrica, ¿no? Ok, número de lista de quien dijo la función trigonométrica. 3. Ok, entonces lo más importante es la función trigonométrica. Y como esa es la más importante, de ahí va a surgir la fórmula que yo voy a utilizar. En otras palabras, la integral del coseno del argumento por la diferencial del argumento va a tener como resultado el seno del argumento más la constante de integración. Acuérdense que esta primera parte es la altura del rectángulo, esta segunda parte es la base del rectángulo y por lo mismo en el resultado no aparece más que el seno del argumento. Lo demás no aparece porque esta es una base por altura que te da por resultado un área. Por esa razón no tiene por qué aparecer lo mismo de un lado y del otro, ¿no? No es que desaparezca, estás aplicando el concepto. Por lo tanto, lo que voy a analizar aquí es el argumento, porque fíjense como el argumento necesita una diferencial, y entonces el argumento es un 5t más 1, y de ahí lo que debo de hacer es calcular la diferencial del argumento. Pero para calcular la diferencial del argumento, pues no hay tanto pleito, porque la diferencial del argumento, díganme cuánto es. 5. Ok, ¿quién dijo 5? 3. Muy bien, es 5. Y como solamente es 5, pues solamente hay que escribir aquí 5 por diferencial t. Vamos a revisar si está completa. La fórmula me habla de una base del rectángulo, perdón, de una altura del rectángulo que es coseno del argumento. Este es el coseno del argumento. Ahora yo necesito que esté la diferencial del argumento, pero la diferencial del argumento es un 5. Si ustedes se dan cuenta, acá no hay ningún 5 multiplicando. Como no hay ningún 5, lo que yo debo de hacer es agregar al 5, porque ese 5 es la diferencial junto con la de t. Eso es la diferencial. Pero como ya agregaste, forzosamente tienes que compensar. Y si vas a compensar, en lugar de un 5 multiplicando, necesitas un 5 dividiendo.
Y si ustedes se dan cuenta, ya está completa la integral. ¿Qué quiere decir que esté completa la integral? Que ya está la altura del rectángulo y que ya está la base del rectángulo. Por lo tanto, este que está aquí está sobrando. Y como ese está sobrando y ese no forma parte de la integral, necesito aplicar la fórmula que menciona que la integral de una constante por la función por la diferencial de la función es una constante por la integral de la función por la diferencial de la función. Eso quiere decir que cuando tú ya vas a integrar, lo que debes de escribir es primero la constante. ¿Cuánto es la constante? 1/5. Y luego la integral, pero como esta integral ya está completa, solamente escribes el resultado. Y el resultado es el seno del argumento. Y el argumento, desde hace rato habíamos dicho que es 5t más 1 más la constante de integración. Y ahora bien, viene la pregunta. Pregunta, ¿pueden dividir este 5 entre este 5? No, ¿Por qué no? porque uno es el seno y el otro es t más 1. No, esa no. Porque es el argumento. Exacto, muy bien. ¿Quién dijo que era un argumento? 6. 6, muy bien. Esa es la razón. Porque uno se llama argumento y el otro no se llama argumento. El otro se llama constante. Entonces, tú no puedes jamás en la vida dividir una constante entre un argumento. Esa es la razón. Entonces, nada más tengan mucho cuidado de no hacer cosas que obedecen a una mala enseñanza que me hicieron durante álgebra. Por eso les digo que son tan importantes los conceptos, ¿no? Los conceptos son súper importantes. Es súper importante que sepan qué es recíproco, qué es sumando, qué es radicando, qué es radical, qué es ley de la resta, ley de la suma, ley de los signos, términos semejantes, etcétera, 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 ¿no? Si no lo saben, pues obviamente van a venir confusiones bastante fuertes, imprecisiones, pero que la imprecisión obedece a ustedes, obedece al que alguien se los enseñó mal. Entonces, ahorita que se lo estoy enseñando bien, apréndanselo bien para que no haya ningún problema. Bueno, vamos a copiar otro ejercicio. Este está bien, para seguir con la misma tendencia. Sí, este. Obviamente ustedes tienen que practicar mucho, ¿no? Porque si no practican, no van a tener la habilidad del manejo de conceptos, ¿no? En el momento que empiecen a practicar más, se van a dar cuenta de que cada vez los conceptos son más propios, que cada vez son más suyos, y eso me lleva a que en algún momento, pues ustedes solitos puedan integrar, no importando de qué tamaño sea la integral. ¿Están viendo todos el ejercicio 12? Ok, va claro. Sí, profe. Entonces, volvemos a lo mismo. No existe la integral de división. Como no existe la integral de división, entonces recurro a las identidades recíprocas. Y las identidades recíprocas, ahora voy a utilizar dos. Una menciona que el recíproco de la cotangente del argumento es la tangente del mismo argumento. Y la otra menciona que el recíproco del coseno del argumento es la secante del argumento. En otras palabras, lo único que debo de escribir es la integral de. ¿Qué se escribe primero? Primero se escribe la función exponencial. Recuerden que en los términos les había dicho que lo primero que se escribe es el signo multiplicado por el coeficiente, multiplicado por la variable con exponente, multiplicado por la función exponencial, que es una base con exponente, multiplicado por la función logarítmica, que es un logaritmo del argumento, multiplicado por la función trigonométrica, que puede ser un seno, coseno, tangente, etcétera, multiplicado por una arcofunción, que puede ser arcoseno, arcotangente, arcosecante, no importa, ¿no? Pero viendo los elementos, aquí tengo primero una función exponencial y posteriormente debo describir las funciones trigonométricas, cotangente del argumento y coseno del argumento, que funcen con funciones trigonométricas. Por esa razón, de acuerdo al orden del término, primero escribo la función exponencial. Posteriormente escribo el recíproco, donde el recíproco ya sé que debo de escribir la tangente del mismo argumento, y ahora hay que escribir la secante. La escribo por la secante del mismo argumento por la diferencial de la variable.
Y entonces volvemos a analizar qué es lo que yo tengo. Pues yo tengo una multiplicación, otra multiplicación, otra multiplicación. También tengo la tangente del argumento, o sea, una función trigonométrica. También tengo la secante del argumento, una función trigonométrica. El argumento, acuérdense que no tiene importancia porque es la secante del argumento. O sea, lo importante es la secante del argumento, tangente del argumento. Lo importante es la secante y la tangente. Pero también tengo una función exponencial, que hay una base y hay un exponente. Ahora díganme, de todo eso, ¿qué es lo más importante? La función exponencial. No, Las funciones trigonométricas. muy bien, las funciones. ¿Qué número de lista tienes? 2. Exacto, entonces lo más importante son las funciones, no nada más una. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, son equivalentes, podría decir yo. O sea, una tangente y una secante son equivalentes debido a que son funciones trigonométricas. Entonces, reviso mi formulario y cuando reviso mi formulario, resulta que en mi formulario existe la integral de la tangente del argumento por la secante del argumento por la diferencial del argumento. ¿Alguien me puede decir qué me da de resultado esa integral? La secante del argumento más la constante. Exacto, es la secante del argumento más la constante de integración. Eso quiere decir que entendamos lo que es cálculo integral, porque es de la parte fundamental. La tangente del argumento y la secante del argumento, esas son la altura del rectángulo. Recuerden que va a haber un rectángulo que voy a calcular el área. Entonces, esa altura está simbolizada por la tangente por la secante. Y la base del rectángulo es esa diferencial. ¿Cuál es esa diferencial? No tengo idea, no tengo idea. ¿Por qué no tengo idea? Pues porque forzosamente la debo de calcular, Y para calcular la diferencial, antes debo de saber esta U que es. Y si ustedes se dan cuenta, la U se llama argumento. Hace rato se llamaba base, antes también se llamaba argumento. Por lo tanto, si ustedes observan, el argumento es el mismo para las dos funciones, y eso quiere decir que el argumento es el número Neper elevado a la 2x, y lo que yo debo de hacer es calcular la diferencial de ese argumento. En otras palabras, necesito utilizar la fórmula de la derivada que dice que el número Neper elevado al exponente es el mismo número Neper elevado al exponente por la derivada del exponente. Por lo tanto, ¿alguien me quiere decir cuál es la diferencial? Yo. Dime tú. Es el número Neper a la 2x por 2. Ok, muy bien. Por diferencial x. Acuérdense que no se les olvide esa parte de la diferencial, porque esta diferencial x es la que me lleva a decir que esta es la base del rectángulo. ¿Qué número de lista tienes, chiquilla? 6. Ok, va que va. Entonces, resulta que vamos a entender el análisis. Esta tangente del argumento y esta secante del argumento, que es la altura del rectángulo, es esta tangente del argumento y secante del argumento. Lo demás es la diferencial, pero la diferencial que no sabía cuál era, ahora sí sé cuál es y debe tener un número Neper al exponente. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el número Neper al exponente. Debe tener un 2, pero si ustedes observan aquí no hay ningún 2. Como no hay ningún 2, entonces lo que hago es agregar el 2 multiplicando. Pero como agregué un 2 y este 2 es de la diferencial, ahora lo que me hace falta es compensarlo. Y para compensarlo, si era un 2 multiplicando, ahora va a ser un 2 dividiendo. Por eso lo estoy escribiendo aquí en el denominador y un 1 arriba, para indicar que es una división. Y si ustedes se dan cuenta, lo último que me falta de la diferencial es la dx, y ahora sí ya está completa. Ya tengo la diferencial y ya tengo la función. Ya tengo la función y ya tengo la diferencial. La diferencial está formada de 3 elementos, y ahora sí, si quieren, le puedo poner nombre
a la diferencial, que hace rato no le había podido poner nombre, se los escribo aquí. La diferencial, ahora sí ya sé, o sea, la base del rectángulo, ahora sí ya sé que es un 2 por una e a la 2x por una diferencial de x. Esta es la base y esta es la altura del rectángulo. Por lo tanto, vuelve a ocurrir lo mismo, que tengo el 1/2, que fue el que compensó, y ese 1/2 funge como una constante, por lo cual debo de utilizar la integral de una constante por la función por la diferencial de la función, que eso es una constante por la integral de la función por la diferencial de la función. Y entonces cuando ya realizo la integral, voy a obtener que el resultado es primeramente lo que compensé, que es una constante, que es 1/2, por el resultado de la integral. Como ya tengo la integral completa, solamente debo describir la secante del argumento. Y eso implica que lo único que debo describir entonces es la secante del argumento, en otras palabras, la secante del número Neper elevado al exponente más la constante de integración. Y con eso pues ya se acabó. ¿Sale bien? ¿Duda, chiquillos? Tengan en cuenta que les estoy moviendo todos sus conceptos, pero les moví todos sus conceptos porque los tenían mal. Ahorita los estamos aclarando. No existe el cambio de variable, no hagan cambio de variable. Es un gran error de un tipo matemático que no sé cómo se llama. Ya no supe si fue Leighton, Shokowski o Granville. Alguno de ellos metió ese error enorme y por ahí muchos se confunden, ¿no? Y la gran mayoría de los maestros egresados de FM pues utilizan ese método, no todos. Hay algunos que sí entienden que debe de manejarse de una manera diferente, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? Sale bien. Entonces vamos a hacer otra integral. Déjenla copio de por acá. Esta está bonita. Y copiemos esta. Sale bien. ¿Ya están viendo el ejercicio 10? Ahí. Sí. Va que va. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo empiezo? Ok, muy bien, con identidades. ¿Qué números tienes? 3. Ok, ¿por qué comienzo con las identidades? Pues porque no hay integrales de división. Y como no hay integrales de división, a fuerza son identidades. Ahora, ¿cuáles identidades? Pues ya habíamos dicho que pues generalmente son las recíprocas. No siempre, pero generalmente son las recíprocas. A veces van a ser las de cociente, a veces van a ser las pitagóricas, a veces las de ángulo doble, a veces las de ángulo medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de las identidades trigonométricas, resulta que el recíproco de la secante del argumento es el coseno del argumento. Y también el recíproco de la cosecante del argumento es el seno del argumento. Fíjense bien, estoy diciendo recíproco. ¿Alguien me quiere recordar qué es recíproco? ¿Que es igual? No. Ay, no. ¿Qué es recíproco? Es La inversa. No. La inversa ni existe. Solamente función inversa. ¿Qué es recíproco? la función inversa. No. Función inversa de una función trigonométrica es el arco función. O sea, del seno es el arcoseno, de la cotangente el arco cotangente. Ahí hay que aclarar conceptos, ¿no? ¿Qué es recíproco? Ya se los mencioné varias veces. Es como el revés. Bueno, No es al revés, porque si fuera al revés, entonces escribirías, eso va a estar padre, porque al revés sería el 1 y escribir por acá una U, una E y una S, ¿no? Creo que no me salió, ¿o sí? No sé, este es el al revés, ¿no? Y pues al revés ni existe, ¿no? Otra vez, ¿qué es recíproco?
Ya se los mencioné varias veces, ¿eh? Varias veces, como 5 veces ya les mencioné que es recíproco. Y ahí es cuando uno se siente abandonado porque no lo pelan. El inverso. No, no es el inverso. El inverso no existe. Solamente existe función inversa u operación inversa. Es pasar del numerador al denominador, pero con signo negativo. No, eso tampoco es el recíproco. Porque no existe el pasar. El pasar ni existe en matemáticas. Bueno, hay que aclarar todos esos conceptos. Es mover el numerador al denominador haciendo una multiplicación. No, tampoco. El recíproco es intercambiar. Intercambiar es que yo tengo algo, te lo doy, y lo que tú tienes me lo das. Es intercambiar numerador por denominador. Denominador. Eso es el recíproco. Por eso les dije que esta secante, en lugar de escribirla en el denominador, se escribe en el numerador. Y este 1 se escribe en el denominador. Obviamente aquí no se escribe porque ya no es necesario. Y lo mismo con la otra. Esta cosecante que está en el denominador se escribe en el numerador. Y este 1 se escribe en el denominador. Eso es intercambiar. Entonces, entendiendo claramente el concepto de recíproco, quiere decir que esta secante ya no se va a escribir en el denominador, sino que se va a escribir en el numerador. Por lo tanto, lo que voy a escribir es un coseno de x. Vuelvo a repetir, el denominador se escribe en el numerador. Obviamente la función trigonométrica cambia, ¿no? Pero ese es el concepto de recíproco. Y ahí viene lo más importante. Este numerador ahora se va a escribir en el denominador. ¿Por qué? Porque es el recíproco. Eso quiere decir que en lugar de escribir cosecante, ahora voy a escribir seno. Y por lo tanto, en el denominador voy a escribir un seno quinto de la x y la diferencia de la x pues se queda igual. Por eso es importante que entiendan los conceptos. No es que se baje o que se suba, es intercambiar. Por eso la secante que está en el denominador se intercambia por un coseno que está en el numerador. Ese es fácil de entender, pero en la otra ya no tanto, porque este numerador ahora se escribe en el denominador, entendiendo que el recíproco de la cosecante es el seno. Esa es la parte importante de la conceptualización. Entiendan que es recíproco, no es inversa, no es cambiar, no es multiplicar, no, es intercambiar numerador con denominador. Hay muchas definiciones que hay en libros, que hay en la red y que están mal porque no permiten entenderlo. Cada quien como que se saca su definición cuando no comprenden que la conceptualización obedece a la aplicación, no a casos específicos. Como ya les había explicado, ¿no? Muchos dicen que 5 a la 0 es 1. ¿Por qué es 1? Porque no existe. Porque todo exponente que llega a 0 es igual a 1, ¿no? No, esa no es la razón. Ese es un mal concepto que lo dicen por todos lados y lo dicen porque no lo entienden, no les saben explicar. Nuevamente, ¿por qué 5 a la 0 es 1? No es porque todo el mundo, no es porque todo el mundo lo diga, hay un concepto. No es porque todo el mundo lo da con que... No, eso es porque todo el mundo lo dice, pero ese no es el concepto. Eso es esa fuerza si te callas, no te voy a explicar por qué. Simplemente tómalo y cállate. Y eso es una actitud muy fea. O sea, ahí te están enseñando como si no pudieras aprender. Eso es un mal concepto de maestros que no saben explicar. Siguiendo el concepto de potencia, es el número de veces que se repite, que se multiplica por sí mismo un número, pero si la potencia es a 0, no se está multiplicando un número de veces, entonces por eso es 1. Exacto. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, se los voy a explicar para que les quede bien claro la aplicación del concepto y la razón por la cual es, ¿no? Entonces, fíjense bien. Va de nuevo. El exponente te dice cuántas veces se tiene que escribir la base como factor. Eso quiere decir que se va a escribir ninguna vez. Por lo tanto, no deben de escribir al 5. Y entonces dice, oye, pues si no escribo al 5, pues dime qué escribo porque no puedo escribir al 5.
Entonces acuérdate que antes del 5 siempre hay un 1 que multiplica lo demás. Eso es en todos lados. No se escribe porque no es necesario. Y también antes del 1 hay un más. Eso quiere decir que como no puedes escribir al 5, lo único que haces es escribir al más y al 1. Pero sabemos que si es positivo, no es necesario el positivo y nada más escribes al 1. Como no puedes escribir ninguna vez al 5, solamente escribes lo demás. ¿Qué es lo demás? El signo que es positivo y el coeficiente que es 1 que está multiplicando a esa base. Esa es la razón. Fíjense cómo gracias a la razón puedo entenderlo. No, nada más es porque así es y te callas. Y vuelvo a repetir, ¿no? Esas son conceptualizaciones muy malas de personas que son muy, ay, ¿cómo podría decirlos para que no se oiga feo? Son esas personas que dicen así es y te callas, pónganle un adjetivo el que quieran, y es eso, ¿no? Y saliéndome un poquito del tema, por el concepto de recíproco, van a entender que el recíproco se escribe en el denominador y el recíproco de este se escribe en el numerador. Es la conceptualización que me lleva a hacer todas las cosas bien. Bueno, ahora bien, ya que empecé por identidades trigonométricas y que ya utilicé los conceptos, ahora díganme, por favor, sabiendo que no existen divisiones, no existe una integral de la división, y sabiendo que hay una división, esa no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque no hay integral de divisiones. Sabiendo que hay un coseno del argumento, un seno del argumento y una potencia, díganme cuál es la más importante. La potencia. La potencia, muy bien. ¿Quién dijo la potencia? 6. El 6, muy bien. La más importante es la potencia. Porque acuérdense que es la potencia donde la base es una función trigonométrica. Por esa razón, la más importante es la potencia. Y como la más importante es la potencia, entonces la integral que yo voy a utilizar es la integral de una potencia por la diferencial de la base, donde el resultado es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. Y entonces la que cobra mucha importancia es la base. ¿Por qué es la base? Porque la base es a la que le vas a calcular la diferencial. Y entonces, si le vas a calcular la diferencial, díganme quién es la base. Seno Seno a la quinta. No. Seno a la quinta no es la base. El coseno. No. la diferencial de X. No. ¿No es seno a la quinta por X? No. No, hasta lo dijiste mal. Fíjate bien, ¿eh? Seno a la quinta por X ni al caso. Es seno a la quinta de X. No es un por, ahí no hay una multiplicación. Ese es otro concepto mal que no les aclaró su maestro. Se llama seno del argumento, no seno por el argumento. Tengan cuidado con eso porque eso les puede llevar a que como es multiplicación, aquí se pueden cancelar porque se multiplican y se dividen y entonces nada más queda coseno entre seno. Y entonces ahí ya valió todo, ¿no? Porque no están entendiendo la conceptualización de acuerdo a cómo se llaman las cosas. Va de nuevo, escúchenme por favor, porque por ahí dicen a veces las mujeres, es que no me oyes. Y efectivamente, ¿no? Luego los hombres no escuchamos a las mujeres y escuchar es poner atención a todo lo que dicen. Les dije que cuál era lo más importante y me dijeron la potencia. Muy bien. ¿Quién es la potencia? La potencia es la base al exponente por la diferencial de la base, cuyo resultado es la base elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más la constante de integración. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la más importante? La potencia, donde la potencia es una base al exponente por la diferencial de la base. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la base? Seno. Exacto, solamente el seno. Pero ahí también le faltó a su compañero que es el seno del argumento. No solamente es el seno, porque el seno es la función y le falta el argumento. ¿Qué número de lista tienes? El 2.
Ok, tengan cuidado, porque tienen que crecer en conocimientos y en conceptos. Y, y si no quieren crecer, pues se van a quedar atorados en la vocacional muchos años. Y no es la idea. Entonces, ahora sí, como ya sé cuál es la base, entonces vamos a calcular la diferencial, la diferencial de la base. Pero para calcular la diferencial de la base, me debo de acordar que la derivada con respecto a la variable independiente del seno del argumento es el coseno del argumento más la constante de integración. Por lo tanto, ¿alguien me quiere decir cuál es la diferencial de esa base? Coseno de X ¿Qué más? más la constante. No. Alguien que me lo diga bien, coseno de X. Más la diferencial de X. Ok, por la diferencial de X. Muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 6. Ok, acuérdense que tiene que ir ya completo, ¿eh? Ya les permití muchas veces que me lo dijeran incompleto, pero ya es momento de crecer, ¿no? No podemos quedarnos siempre al mismo nivel, hay que crecer. De hecho, aquí, para que les quede más claro, es el coseno del argumento por la derivada del argumento, que es 1, por la diferencial de X. Recuerden que la derivada de esta X obedece a una fórmula que menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de la misma letra es el 1. Por eso la derivada de este argumento es 1, que muchas veces sus maestros no se los dicen, también por la flojera y por no hacerlo bien. Y esta diferencial pues obedece a que es una diferencial. Vuelve a meterte. No, porque ya se van a acabar mis clases. Ok. Entonces, ahora hay que revisar que esté completa la integral. ¿Qué quiere decir que esté completa la integral? Quiere decir que estén todos los elementos. Primero comenzamos con la base. ¿Quién es la base? La base es seno de X. Ahora bien, necesito ver quién es la diferencial. Y la diferencial fue la que yo calculé. Y lo que yo calculé es un coseno de X. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el coseno de X. También debe de estar el 1, pero pues el 1 saben que está el 1, o sea, siempre está el 1. Y también debe estar la diferencial. Por lo tanto, está completa la integral. Lo único que falta decir es cuánto vale el exponente. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el exponente? 4. No, 6. no. 5. No. Muy bien, ¿quién dijo menos 5? Y 2. El 2, muy bien. Es menos 5. ¿Y por qué es menos 5? Pues porque, si ustedes se acuerdan, existe una propiedad de los exponentes, donde la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una base con exponente negativo, se escribe como el recíproco con exponente positivo. ¿Qué dijimos que era recíproco? Intercambiar El intercambio del numerador por el denominador. El hombre fue el primero que dijo. ¿Quién eres el hombre que lo dijiste? El 2. Ok, entonces es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir, chiquillos, que si ustedes observan, tienen una base elevado a un exponente que está en el denominador. Ese está en el denominador. Y si se dan cuenta, está el exponente positivo. El exponente es más 5. Pero como en su fórmula este exponente tiene que estar en el numerador, eso quiere decir que hay que cambiarle de signo al exponente para escribirlo, para intercambiarlo al numerador, y por eso es un menos 5. Aquí en el denominador es 5 positivo, pero cuando se escribe en el numerador, porque hay un 1 abajo, entonces se debe de escribir con signo diferente. Del más 5 lo cambiamos al menos 5. Esa es la razón, por la aplicación de la propiedad de los exponentes, y que por la propiedad ya se la sabe. Y ahora sí, ya está completa la integral, ya sabemos cuál es el exponente, y si se dan cuenta, no tuve que agregar ni compensar nada, a diferencia de las otras integrales. Por lo tanto, ya puedo escribir el resultado. El resultado de aplicar la integral obedece entonces a que solamente vas a escribir la base al exponente más 1. ¿Quién es la base? Pues la base es el seno de X. ¿Cuánto vale el exponente? Menos 5. Si tú le sumas 1, pues obviamente tienes que aplicar la ley de la resta, porque son números con signos diferentes,
y quiere decir que se deja el signo que predomina, perdón, el signo del número mayor, donde el signo del número mayor es negativo y debe de ser la resta del 5 con el 1, que la resta del 5 con el 1 me da un 4, por eso es un seno a la menos 4 más la constante de integración. Pero me topo con el problema que tengo un exponente negativo. Como tengo un exponente negativo, necesito aplicar la propiedad. Por lo tanto, si aplico la propiedad, me va a quedar 1 entre el seno de x elevado a la cuarta más la constante de integración. ¿Por qué? Porque la propiedad me indica, la propiedad me dice que si está en el numerador, lo debes de escribir en el denominador, pero cámbiale de signo al exponente. Por eso queda la 4. Y por último, como soy niño inteligente, sabemos que existen las identidades recíprocas. Y la identidad recíproca menciona que el recíproco del seno del argumento es la cosecante del mismo argumento. Por lo tanto, como el recíproco quiere decir intercambiar, en lugar de escribir el seno en el denominador, lo voy a escribir en el numerador. Por lo cual, lo que va a ser mi resultado al final es la cosecante cuarta del mismo argumento más la constante de integración. Y ahora sí, ya acabé porque no tengo exponentes negativos, porque no tengo raíces en el denominador, porque no tengo exponentes fraccionarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Profe, ¿puede ser un poquito más chiquita la hoja, por favor? ¿Más chiquita la hoja? Más chiquita la hoja. ¿Así? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, lo bonito de cálculo integral, y se los digo en buen plan, es que es todo lo de álgebra y le agregas algunas cositas. Pero esos conceptos de álgebra, si tú no los tienes bien claros, te van a causar un montón de problemas, porque no tienes clara la conceptualización. Es lo mismo en la vida. Si no tienes clara tu conceptualización de la vida, vas a terminar divorciándote, vas a terminar engañando a las personas, vas a terminar alcoholizándote, vas a terminar teniendo hijos por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es una mala conceptualización de la vida. Si te aprendes bien los conceptos, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Quién te enseña los conceptos? Los papás. ¿Quién te los debe de mejorar? La vida. Pero fijarte tú cuál es lo importante, ¿no? En el caso de mate, ¿quién te debe de enseñar bien los conceptos? Pues los maestros. Pero considerando que a nivel mundial estamos como en el lugar último, pues quiere decir que la gran mayoría de los docentes no te lo enseñan bien y hay algunos pocos docentes que sí te lo enseñamos bien. Entonces, porfa, aprovechen que les estoy enseñando las cosas como deben de ser para que posteriormente, cuando estén en la superior, pues no tengan ningún problema. Recuerden que mate 6 ya no tiene que ver con mate 5, pero sí definitivamente en la superior van a manejar cálculo integral un montón de veces, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, si no tienen alguna petición, dejamos aquí la